Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Y la tarde de hoy me acompaña presencialmente la licenciada en psicología María Fernanda Ascunes. Ella actualmente trabaja con adultos y adolescentes, especialmente en el área de ansiedad, depresión, autoestima, terapias de pareja y de duelo. Bienvenida a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás, María Fernanda? Muy bien, gracias a Dios, y muy feliz porque me hayan contactado para estar el día de hoy por acá y para tocar temas que quizás para todos son muy importantes. Así es, un tema colectivo, diría yo actualmente, el tema de la de lo que es la depresión en los jóvenes. Hace semanas nos impactó mucho justamente leer titulares en los que hablaba de que esa población universitaria en este momento está muy deprimida. Estamos hablando de porcentajes altos como entre el 40 y el 60%. Y realmente me gustaría conocer un poquito más a fondo a qué se debe esa depresión en jóvenes, no solamente en ese perfil universitario que estaríamos hablando 20, 23 años aproximadamente, sino también desde los perfiles de adolescentes. Claro. Bueno, primero tenemos que entender un poco qué es la depresión, y al final esto es un trastorno del estado de ánimo, ¿ok? Lo que más se ve afectado pues, es el estado de ánimo de las personas, y es un trastorno que está caracterizado pues porque la persona presenta un gran desinterés o una falta de placer hacia actividades que quizás la persona percibía como bastante placenteras, pues por supuesto un estado de ánimo deprimido pues la mayor parte del día, casi todos los días. Pues características como insomnio o hipersomnia, la persona siente a veces sensación de culpabilidad o inutilidad muy grandes, que es una característica que también se relaciona mucho con el trastorno de autoestima. Creo que la depresión se hace más grave cuando existe alto nivel de comorbilidad, que es cuando aparecen otros trastornos junto a la depresión, que es lo más común que se puede ver. Yo también vi ese artículo y me impactó bastante porque pues sabemos que los jóvenes son el futuro del país, y pues más que son estudiantes, que es la etapa en la que uno relaciona quizás por a nivel mundial como etapa de felicidad, etapa de motivación, etapa de ánimo, de oportunidades, de conocimiento, de aprendizaje. Y una de las características de la depresión también es la dificultad para concentrarse. Entonces, sí se ven bastante afectados estos jóvenes. Pues yo, por supuesto, he recibido muchísimos en consulta de esta edad, ¿sabes? Como que desde los 15, es normal de entre los 15 hasta los 29 años, que pues la edad de tanta productividad y de crecimiento en estos jóvenes. Y de tantas decisiones tan cruciales para la vida. Totalmente. Y yo creo que hay varios puntos importantes, que no solamente sobre el país, porque hay puntos del país que por supuesto influyen, pero a nivel mundial, o sea, la depresión es una pandemia a nivel mundial. Entonces, claro, en el país influyen muchísimas cosas. Yo creo que lo principal es la falta de oportunidades y pues la situación económica, por supuesto, y política del país, que estanca un poco a los jóvenes, porque para nadie es un secreto que el ver quizás este crecimiento dentro de lo que yo hago, dentro de mi trabajo, dentro del futuro que yo voy a tener en la carrera que estoy estudiando, pues me motiva muchísimo más. Entonces creo que ha sido una cadena. Pues también la pandemia impidió que este movimiento de economía también siguiera circulando, pues no solamente en Venezuela, pero fue un extra dentro de lo que ya nosotros hemos estado viviendo durante muchísimo tiempo, que sin duda también trajo muchísima ansiedad y depresión. Como tú lo has dicho, María Fernanda, este es el momento de ese perfil, ¿no?, que acabamos de mencionar, entre los 15, 29 años, una etapa bonita. De hecho, debería ser una etapa de muchos sueños, de esa expectativa del futuro, de lograr, de esa motivación. ¿Qué sucede? ¿Por qué no está allí quizá esa esperanza, ¿no?, al finalizar unos estudios, bien sea estudios universitarios, estudios de secundaria? ¿Dónde están entonces esos sueños de esas personas que en este momento no están motivadas precisamente con altos porcentajes de depresión? Mira, sabes que la depresión tiene muchísimos tipos de causas, y para cada quien es distinto, porque cada quien tiene también circunstancias de vida distintas, pero la depresión viene de la mano mucho con la pérdida de algo.
¿ok? Y cuando hablamos de pérdida, hablamos de cualquier tipo de Hasta pérdida de esperanza, por decir algo. Total, pérdida de una persona, pérdida de distancia de alguna persona importante en la vida, pérdida de un trabajo, pérdida de alguna situación económica en la casa, de mi carro, muchas pérdidas. Y cada persona tiene métodos de afrontamiento distintos. Por eso es que vemos a veces personas que pasan, dos personas que pasan por situaciones similares, fuertes, pero la manera de afrontarlo es completamente distinta. Una posiblemente caiga en una depresión y la otra no. Y yo creo que eso, precisamente ese método de afrontamiento, por lo menos con el tema de la situación país, cada persona lo afronta de manera diferente. Unos ven oportunidades, donde otros ven, pues me derrumbo y ya no tengo esperanza, y ya no tengo futuro. Tristemente muchas personas optan por irse porque ciertamente ven oportunidades fuera que al final también va a definir, de acuerdo a tu inteligencia y educación, pues lo que tú vayas a definirte de tu futuro afuera, porque afuera también es complicado. No es que afuera es más fácil. Afuera también hay que trabajarse por dentro. Por supuesto. Entonces, si a tema económico, trabajo, futuro y oportunidades vamos, pues en Venezuela yo creo que dependiendo de cómo tú lo manejes y dependiendo de cómo tú tengas los métodos de afrontamiento, pues unas personas lo verán como oportunidades y otras personas lo verán como, pues realmente se me acabó todo. Y ahora, María Fernanda, ¿cómo fortalecer justamente esos métodos de afrontamiento, como vienes manifestando? O sea, ¿cómo, entendiendo en el contexto en el que estamos, que es muy válido? Bueno, lamentablemente las estadísticas lo dicen y quizá esa cantidad de personas no era lo que generalmente podríamos entender como una población deprimida o con ansiedad. Entendiendo, de hecho, tenemos una cita muy interesante que habla justamente del portal fronteraviva.com y manifiesta que la depresión y la ansiedad en adolescentes son un problema de salud pública en Venezuela. Entendiendo esa magnitud de este tema y de este problema, como bien lo dice, de salud pública, ¿cómo podemos fortalecer en los jóvenes y también en los más adultos y en los niños ese poder de afrontar situaciones adversas? Mira, ahorita a mí me encanta que haya una promoción tan grande de la salud mental a nivel mundial. Se puso de moda. Sí, pero me encanta porque a veces creemos que esos problemas no son importantes y realmente tú puedes tener salud y puedes tener trabajo y puedes tener lo que quieras, pero de nada vale tenerlo y si no lo sabes ver y si no lo sabes valorar. Y eso tiene mucho que ver con el tener tu salud mental pues balanceada y estable. Pues eso es lo principal. Yo creo que la promoción de la salud mental en psicología, cuando tú vas a terapia, hay algo que se llama psicoeducación. Dentro del proceso individual de evaluación, de tratamiento, de seguimiento y de prevención de recaídas que tienen las terapias, pues es un proceso muy importante que es la psicoeducación, que es todo este conocimiento que uno tiene que tener sobre tantas cosas, porque estos métodos de afrontamiento que te comento vienen desde muy temprana edad. Vienen aprendidos, vienen porque me los enseñaron, vienen porque es lo que yo vi en casa, vienen porque es la manera que me ha tocado y pues es lo que he tenido que hacer para vivir. Entonces, ¿cómo se cambia esto? Aprendiendo y teniendo la voluntad, por supuesto, para hacerlo, y por eso es la terapia. La terapia uno no va porque te obligan, es muy difícil obligar a alguien a ir a terapia, uno lo hace por voluntad propia y tú tienes que estar muy consciente de que necesitas esto para poder pedir esta ayuda, pero creo que eso es lo más importante de todo y por supuesto que el ir a terapia es un proceso muy individual. Por supuesto que hay mucha información de la salud mental en todos los medios, pero la psicoeducación guiada hacia lo que te está sucediendo a ti, hacia tu caso en específico, vale muchísimo y pues eso también hay que saberlo buscar de la manera correcta, con la persona correcta y saber recibir. Ahora, como especialista en el área de la salud mental, específicamente la psicología, entenderíamos que esta es una manera, un abordamiento de esta situación desde el punto de vista personal, pero ¿cómo podríamos influir de manera positiva a escala colectiva, entendiendo que es un problema de salud pública? Total. A mí me encanta, yo pues sueño algún momento me encantan las conferencias, me encantan las charlas, me encanta la educación. A mí la educación me fascina. Y yo creo que es un poco enfocándonos todos como profesionales, entendiendo que es una necesidad que está teniendo la población venezolana de fomentar mucho más este tema y unirnos todos también, dándole importancia a la psicoeducación, pero quizás guiándonos a esos lugares de universidades e incluso también de escuelas y colegios, porque pienso que
si lo atacamos desde pequeño, desde un inicio, también puede ser de bastante ayuda para una etapa quizás mayor de universidad. Claro, digamos que en ese caso el impacto estaría en unas futuras generaciones, ¿no? Y no precisamente en la realidad que estamos viviendo hoy en día, pero sí es digamos, una solución a largo plazo. Claro. Ahora, si nosotros en casa tenemos alguna persona cercana, un familiar, identificamos entonces ciertos síntomas que nos dicen, mira, esta persona no está en su normalidad, está un poco deprimida, ¿cómo poder ayudarlos? Porque claro, entendemos, como tú bien dices, que esto es algo muy personal, es algo muy individual, pero en muchas ocasiones la persona que lo está viviendo o no lo ha entendido o está en negación y no lo quiere aceptar, o quizá no tiene los recursos, o bueno, podrían haber muchos otros factores por el cual no da ese paso. ¿Cómo ayudar de manera muy respetuosa a esa persona, bien sea un hijo, un hermano, un familiar, un amigo? Sí, yo creo que eso es lo más delicado porque cuando uno ve a una persona cercana en este estado, pues es bastante doloroso porque pues el cariño hace que el dolor del otro te duela y la vida no se trata de pues de encerrarse, de aislarse, de estar triste. La vida es tan bonita que realmente uno como la disfruta, uno quiere que los demás también la disfruten. Y yo creo que este papel se tiene que tener mucho cuidado con temas como la depresión, porque pues por supuesto no todo el mundo es psicólogo y no todo el mundo tiene los conocimientos, a pesar de que tú puedes saber muchas cosas, a pesar de que tú puedes haber leído muchas cosas, no todo el mundo tiene las habilidades y los conocimientos correctos para abordar este tipo de trastornos. Entonces, es complicado porque tú le puedes dar a entender de las mil maneras que tú quieras a esa persona que necesita quizás una ayuda de un profesional, e incluso buscársela, e incluso contactarte con ese profesional, pero también se va a necesitar mucho de la voluntad de la persona para llevar a cabo eso. Si hay muchas cosas que tú puedes hacer, por supuesto, hay muchas maneras de hablar. Incluso las personas que viven con familiares o con personas cercanas con depresión, también se les invita a ir a terapia, porque también te carga muchísimo, te carga y es tu responsabilidad y más si esa persona no se quiere atender. Entonces, es un papel de acompañamiento, porque estas personas sienten una profunda soledad, muchas veces sienten un profundo dolor también. Entonces estas personas se sienten solas a pesar de no estarlo, y este papel de acompañamiento a esas personas les ayuda mucho aunque uno crea que no. Entonces es un acompañamiento desde también la psicoeducación a medida de lo que lo puedas dar, pero también de recomendación, de yo te veo mal y creo que necesitas esto. Entonces, aquí están las herramientas que yo te puedo dar. A veces uno insiste y en el momento en el que uno quiere que él reciba la ayuda, no la obtiene, pero quizás más adelante eso se le queda allí. Quizás más adelante asiste a la ayuda. Ahora, entendiendo que estos sistemas de afrontamiento es algo como que vamos fomentando a lo largo de toda la vida, me gustaría saber desde tu perspectiva, ¿cómo estamos tanto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que son como esa segunda casa, ¿no?, de estas personas que están más o menos pasando por esas edades? ¿Cómo estamos a nivel de psicoeducación en escuelas, en colegios, en universidades, o por lo menos a nivel de orientación? Sí. Pues en estos días había una paciente que me decía que yo le pregunté, ¿has asistido anteriormente a terapia? Y ella me dijo, no. Bueno, una vez fui a la psicóloga de la universidad, pero bueno. Una vez. pero como que tampoco lo contó como una ida a la psicóloga. Pero me pareció muy bueno. Yo en mi universidad no recuerdo haber tenido esta asistencia, capaz fue que yo no fui, pero esto me parece bastante importante siempre y cuando se le esté dando el correcto seguimiento y la importancia que se le tiene que dar a esos casos, porque una cosa es tener un plan de organización en un instituto educativo, y otra cosa es que se dé de la manera que es y de la manera correcta. A nivel de bachillerato y etapas más tempranas, realmente no tengo mucho conocimiento en cuanto a esta promoción de la salud mental, y por eso te mencioné eso, que pues a mí me gustaría promoverla en este sentido, la psicoeducación, porque creo que es algo sumamente necesario, que mientras más temprano se ataque, incluso con los niñitos, pues muchísimo mejor les va a ir más adelante, porque mientras más temprano estás, en una etapa más temprana, más nivel de adquisición de conocimientos tienes. Y no solamente tú aprendes con tus padres, o sea, el instituto educativo en el que estés, por supuesto, te va a enseñar muchísimo. Entonces, es la importancia realmente que se le está dando a esto a nivel nacional, que creo que le falta muchísimo.
Así es. Mira, María Fernanda, y para finalizar, en este mundo que, bueno, globalizado totalmente y lo que faltaba por globalizarse, la pandemia nos obligó de alguna manera y vemos como el perfil de psicólogo como que lo captó perfectamente bien y de una vez se montó en la situación y bueno, hoy en día se ofrecen lo que sería todo el seguimiento, las citas, la terapia, tanto presencial como online. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué tan eficiente es realmente ¿qué tan eficientes podrían ser esas sesiones online con respecto a las presenciales y como para tenerla como una alternativa secundaria para aquellas personas que dicen, bueno, de repente online me sale un poco mejor la terapia? Claro, porque yo siempre he dicho que la efectividad de la consulta depende mucho de la alianza terapéutica. Tú no con todo el mundo, con cualquier psicólogo vas a sentir ese feeling y vas a sentir esa conexión que se necesita para una efectividad. Pero yo pienso, también por la experiencia que he tenido, que depende mucho de las personas, porque hay personas que se les hace muy fácil de manera online, como hay otras personas que me dicen, yo necesito presencial, porque es que si no puedo, no me concentro, se me hace difícil porque no tengo tampoco un espacio para el cual verte. Pero también me ha tocado que tengo muchos pacientes venezolanas y venezolanos fuera del país, que también por una sensación, que también podrían buscar psicólogos en donde están, pero por una sensación también de feeling. Y del entendimiento, ¿no? Exacto, deciden también buscar ayuda en personas que quizás estaban acá en Venezuela, como en este caso soy yo, pero depende mucho de la persona y lo que para la persona le sea útil. Yo una vez leí algo muy importante, creo que lo dijo una psicóloga, que decía, si a la tercera consulta tú no estás, tú no sientes ese feeling, tú no sientes ese que te está ayudando, porque eso se siente, realmente allí no es. Entonces, la alianza terapéutica es súper importante para que el proceso sea efectivo. Hay que saber elegir entonces al terapeuta, al psicólogo. Así es. Una recomendación final que le puedas dar a nuestra audiencia, María Fernanda. Pues y por supuesto compartir tus redes sociales. Pues yo creo que tener mucha atención hacia los mensajes que nos dan las personas que nos quieren. Yo creo que nosotros cuando queremos a alguien y queremos el bien de alguien, que a veces se nos hace muy fácil aconsejar a alguien que está pasando por un momento difícil y decirle todas las cosas que tienen que hacer, porque yo sé por que es ese lo que punto tiene que ser correcto. Justamente. Se me hace muy fácil aconsejar, pero cuando me lo dicen, entonces no me lo creo. Entonces, las personas que nos quieren lo mejor para nosotros. Y muchas de ellas las subestimamos y subestimamos la información que nos dicen porque son cercanos a nosotras. Pero realmente hay personas que tienen bastantes conocimientos en el tema. Hay muchísima promoción actual de la salud mental. Puedes encontrarla en cualquier lado y seguirla también en las redes, así como uno sigue las noticias, así como uno sigue las cosas de memes, de farándula, etcétera, que también es chévere verlo. Creo que leer sobre la salud mental, instruirse muchísimo, te va a ayudar y te va a salvar. Ya es un deber. Así es. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda. Encantada de tenerte acá marcando la pauta. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Hasta el momento estuve conversando con la licenciada en psicología María Fernanda Ascunes. Actualmente trabaja con adultos, adolescentes, especialmente en el área de ansiedad, depresión, autoestima y terapia de pareja y duelo. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be